Buenas tardes, tutor y compañeros. Me presento, soy Juan Sebastián Suárez Fandiño, el programa profesional de Ingeniería de Software. Mm, para esta materia de persistencia de datos transaccionales, en este escenario 5 se nos plantea un modelo físico del proceso de recursos humanos que debemos tanto explicar cómo se resuelven sus relaciones de muchos a muchos y explicar en sí cómo funciona el modelo y pasarlo a un modelo lógico, implementarlo en código SQL. Entonces, pues empezamos en la explicación. Bueno, en este modelo lógico, como había dicho, es un proceso de recursos humanos y voy a explicar las siguientes tablas. Primero voy a empezar por las tablas nietas. Tenemos la tabla cargos, la tabla departamentos y la tabla países. Porque llamo que son, son nietas, son tablas que están en el último nivel de jerarquía dentro del proceso, ya que no tienen claves foráneas. Empezamos también con las tablas hijas, la tabla histórico, la tabla localizaciones y la tabla ciudades. Estas tablas conectan las tablas nietas y las tablas mayores, o sea, las tablas padre. Y también hay una comunicación entre dos tablas hijas. Eso también es posible. Y la tabla padre, la tabla principal del proceso, que es la tabla empleados, ya que de esta derivan las tablas intermedias o las tablas hijas. Bueno, ¿cómo yo resolvería las relaciones de muchos a muchos? Acá la relación más fuerte y más clara es la de los empleados, los cargos, los departamentos y la unión final a la tabla de históricos. ¿De qué manera? Un empleado puede ocupar varios cargos a lo largo de su estancia en la empresa, asimismo con los departamentos. Acá no lo plantean en el histórico. Lo que pasa es que ya de una vez estamos metiendo el cargo y el departamento, pero no estamos referenciando el empleado al que relacionamos en el histórico, el que ocupó este cargo y este cargo en qué departamento estuvo. Entonces, ¿yo cómo lo resolvería? En un modelo entidad-relación se caracteriza por tener las tablas intermedias, las tablas hijas. Acá hay una tabla hija, pero le falta una agregación más. Entonces yo crearía dos tablas, una tabla intermedia entre estas dos, en el que relaciono el ID del empleado y el ID del departamento. Ya podemos quitar esta relación, esta clave foránea, y lo mismo sucedería con la de cargos. Acá sería la tabla y también podríamos quitar esta. Y podríamos ingresar esto a la tabla mayor, que sería la tabla histórico cuando se retire el empleado, mediante la acidez de cada departamento. Entonces quedaría el empleado ID departamento aquí y el empleado cargo ID, referenciando las dos tablas que creamos. Y esa sería la forma de resolver la relación de muchos a muchos en este modelo y mejorando así la claridad del modelo también y haciendo como más énfasis en un modelo entidad-relación. Este sería para el primer punto. Ahora para el segundo punto, el modelo lógico, voy a explicar cómo fue la creación de las tablas y unos ejemplos de inserción de datos. Entonces empezamos con la tabla de cargos. Tenemos el cargo ID, que es nuestro primary key, usando la sentencia de create table, damos el nombre a la tabla, declaramos el nombre de nuestra llave primaria, su tipo de dato y declarándola como llave primaria. Y sus atributos propios, que es el cargo nombre, de tipo varchar con un máximo de 100 caracteres, el cargo del sueldo mínimo, o sea, el sueldo mínimo del cargo y el sueldo máximo del cargo, que son números. Para la de departamentos, la identificación del departamento, el ID y el nombre del departamento. Para los países funciona de manera igual, el ID del país y el nombre del país. Para las tablas hijas,
el histórico. Acá no implementé lo que expliqué aquí, ya que pues únicamente resolvimos acá de manera física dentro del modelo físico. Pero esa sería más o menos una manera. Igualmente esto es susceptible a muchas mejoras. eh, el modelo físico y la implementación de las relaciones de muchos a muchos y un mejor método de entidad-relación. Entonces tenemos la tabla histórica, el ID del histórico, la fecha de retiro del empleado del cargo y del departamento, haciendo referencia mediante la llave foránea. Acá hacemos referencia a esta, referenciando la tabla cargos al cargo ID. Y acá funciona de igual manera. Referenciamos el ID del departamento dentro de la tabla departamentos en el departamento ID. La tabla ciudades funcionaría lo mismo, ya que acá referenciamos al país. Y en localizaciones hacemos referencia a la ciudad, con sus atributos propios, la referencia y su llave primaria. Y acá está la tabla padre, con su ID, su primary key, el primer nombre que es un varchar de 100, segundo nombre de varchar de 100, nivel varchar de 100, fecha de nacimiento un timestamp, el sueldo es un número y la comisión es un número. Tenemos la referencia a las claves foráneas y acá las referenciamos en sus respectivas tablas. Y como lo decía, el gerente ID hace referencia a esta misma tabla mediante el emple ID, empleado ID. Entonces voy a aplicar unos ejemplos. Vamos a crear la tabla, vamos a crear las tablas nietas. Acá creamos las tres tablas correctamente y vamos a insertarles datos. Perdón. Acá yo creo unas secuencias porque pues normalmente lo recomendable sería usar UID, o sea, identificadores universales. Pero por simplicidad del proyecto pues se usaron números autoincrementales. Pero en Oracle no hay un método de autoincrementar, o sea, dentro de la creación de la tabla no puedo declarar que es autoincremental. Entonces para eso existen algo que se llama secuencias. Entonces creamos las secuencias para cada tabla. Acá hacemos referencia a cada tabla, empleado, localizaciones, ciudades, histórico, países, departamento y cargos. Y ahora sí podemos crear nuestras inserciones de datos. Entonces, se insertan los datos. Voy a agrandar esto acá un poquito. Y vamos a ver lo que insertamos. Y aquí lo tenemos. Nuestro cargo ID, nuestro cargo nombre, su sueldo mínimo y su sueldo máximo. Y básicamente esto funcionaría para cada inserción. Voy a hacerla todas. Perdón, acá se me olvidó crear las tablas. Ahora creemos las tablas hijas. Ya empezamos a insertar datos en las tablas hijas. Creamos las tablas y ahora sí podemos crear el histórico, las ciudades y las localizaciones. Y para la tabla empleados la creamos e insertamos a los empleados. El proceso fue correcto. Vamos a mirar cómo se crearon los empleados. Y acá tenemos a nuestros empleados. Acá salió null porque él es el gerente. Él no tiene gerente encima. O sea, este null está dentro de lo que cabe. Tiene sentido porque no hay nadie por encima de él en esta tabla de empleados. Pero ellos sí tienen al empleado 1, que en este caso sería Juan Pérez, como sus gerentes. Y esto básicamente pues es la explicación de nuestro modelo lógico, nuestras inserciones de datos.
nuestras secuencias y nuestras tablas, y el modelo físico que lo explicamos y explicamos cómo resolver las relaciones de muchos a muchos. Una idea de cómo resolverlo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.